Un cordial saludo para todos. El día de hoy le presentan Smerlin Nicole de la Cruz y Sumara Mileni González Vázquez en la asignatura Microbiología General y como facilitadora María Luisa Santos Rosario. Estaremos hablando de fundamentos de bacteriología, un tema bastante interesante. Iniciará hablando su servidora Smerlin Nicole. Bacteriología. Esta ciencia forma parte de la microbiología y se dedica al estudio e investigación de las características morfológicas y biológicas de las bacterias. ¿Pero qué son las bacterias? Las bacterias son un grupo extraordinariamente diverso y abundante de microorganismos unicelulares constituidos por una sola célula procariota. Las bacterias crecen en el suelo, el subsuelo, el agua, glaciares, trastos digestivos de animales, nuestro cuerpo humano, desechos radiactivos e incluso han sobrevivido en el espacio exterior. Estas llegan a medir de 0,5 a 5 macrómetros de longitud y pueden llegar a algunos tipos hasta 10 macrómetros. Las bacterias se reproducen por fisión binaria, una forma de reproducción asexual por la que una célula se divide en dos células hijas idénticas, pero esto lo veremos más adelante. Gracias a la forma de las bacterias podemos clasificarlas. Tenemos las cocos, estas son redondeadas. Bacilos tienen forma de bastón y espirilos tienen forma de tirabuzón. Bien, aquí podemos ver mejor las formas de esta. Por ejemplo, en el grupo de las bacterias cocos, vemos las diplococos, que son las que se dividen en dos. Vemos las estreptococos, que son en grupo en cadena, y estrafilococos. En el grupo de los bacilos, que son las bacterias que tienen forma de bastones y cilíndricas, vemos, igual que en el grupo de las cocos, diplobacilos y estreptobacilos. Vemos las espirales que son en forma de, se puede decir que sacacorcha, y vemos las vibriones, estas son en forma de una coma. Las bacterias son muy diferentes, pero todas tienen algo en común. Hay unos organulos que siempre presentan y hay otros que presentan con frecuencia, pero no son obligatorios. Así que, si nos quedamos con la esencia de una bacteria, lo que todas comparten, pues todas por supuesto tienen una membrana celular, si no, no serían célula y no podrían vivir. En esa membrana celular hay unas invaginaciones que entran y que son zonas muy activas a nivel metabólico, se llaman mesosomas, es donde se realiza la respiración celular. Porque las bacterias no tienen organulos membranosos, así que para obtener energía lo van a hacer directamente a través de la única membrana que tienen, que es la membrana celular y concretamente en los mesosomas. Aquí podemos ver justo aquí lo que es la membrana celular y los mesosomas. Tienen siempre también su región de ADN, o sea, su nucleoide y ribosomas, por supuesto. Eso es necesario porque si no, ¿de dónde obtendrían o harían sus proteínas? Entonces, eso es lo mínimo que puede tener una bacteria. Es decir, eso no puede faltar. También vemos la cápsula. La cápsula es una cubierta de polisacáridos que tiene funciones variadas. Una es mantener protegida e hidratada la célula, la protegen ante la desecación porque regulan con esos polisacáridos
que le dan una consistencia gelatinosa, regulan el intercambio de sustancias con el medio externo. La cápsula también acaba formando una matriz que hace más fácil poderse adherir con bacterias a lado, de manera que facilita la formación de colonias. Los flagelos, su función principal es ayudar a las células a desplazarse. No tienen un número fijo, pueden ser 1, 2, 3. Pilis. Es una palabra que significa pelo y no es que las bacterias tengan pelo como nosotros, pero tienen unas prolongaciones largas. Los pilis no hay que confundirlos con los flagelos, aunque se parezcan, porque los pilis tienen una función específica. Permiten adherirse le permiten a las bacterias adherirse al medio, o hay un tipo de pilis en especial que sirve para pasar material genético de una bacteria a otra. El plásmido. Las bacterias que tienen plásmido tienen capacidades que bacterias sin plásmido no tienen. Entonces, el plásmido es un trozo de ADN más pequeño que el nucleoide y es un fragmento independiente del nucleoide. Por lo tanto, se puede replicar. Entonces, el plásmido es una de las poquitas fuentes de variabilidad que las bacterias pueden hacer. La pared celular está formada por peptidoglucano, brinda protección a la bacteria. Cuando se descubrió que las bacterias se teñían con colorantes, surgió otro criterio de agrupación, su afinidad tintorial. Así la tinción de Gram formó dos grandes grupos bacterianos que son Gram positivo y Gram negativo. En las Gram positivas son las que se tiñen de color violeta y las Gram negativas son las que se tiñen de color rosado. Una bacteria Gram positiva nos dice o nos da información de cómo es su estructura, de cómo es su membrana y su pared celular. Me explico. El señor Gram hace unos cuantos años descubrió que las bacterias se teñían diferente según la estructura de su membrana, a las que llamó Gram positivas porque éstas se teñían con su tinción, quedaban de color violeta. Él usaba el color cristal violeta, que es un tipo de tinte que queda violeta azulado. Se le llama así y se tiñen así porque tienen una gran capa de peptidoglicano. Esta es una molécula y pueden llegar a tener un montón de capas, pero todo eso va a ser al final una sola capa de peptidoglicano. En esa capa de peptidoglicano encontramos unas moléculas que son ácido lipoteicoico y ácido teicoico. Estas son polialcoholes que anclan la pared de peptidoglicano a la membrana, que es la capa que queda por debajo de la pared. Las bacterias Gram negativas no se tiñen con la tinción de Gram. El señor Gram tuvo que usar un segundo colorante para conseguir teñir estas bacterias. Estas tienen una fina capa de peptidoglicano que está entre una membrana plasmática y otra membrana externa, y al estar en el centro, pues no llega el cristal violeta como en las Gram positivas. Entonces el señor Gram las tiñó con la safranina, que es un colorante de color rojo rosado. Estas tienen una única capa de peptidoglicano. En esa capa vamos a encontrar lipopolisacáridos, que es una molécula, y la estructura de esta es idéntica en todas las bacterias
gram negativas. No hay cambios. La diferencia entre ambas consiste en que la pared de las bacterias gram positiva es gruesa y está formada por varias capas de peptidoglicano, mientras que la pared de las bacterias gram negativas están formadas por una sola capa delgada de peptidoglicano, la cual está rodeada por una membrana externa de lipopolisacáridos. Clasificación de las bacterias, por el pH, es decir, por su medida de acidez. Tenemos las acidofilas, se desarrollan a un pH entre 1.0 y 5.0. Neutrofilas se desarrollan a un pH entre 5.5 y 8.5. Y basófilas se desarrollan en un pH entre 9.0 y 10.0. Ahora bien, las bacterias tienen un pH óptimo. El pH óptimo para las bacterias es de 5.4 a 5.8. Clasificación de bacterias. Bueno, las bacterias se pueden clasificar por sus tipos de nutrición. Primera parte, recibir una fuente de energía. También por fotótrofos, esta recibe la energía de la luz, como las cianobacterias. El quimiotrofo recibe la energía de oxidación de los compuestos orgánicos o inorgánicos. Segunda parte, por su fuente de carbono. Autótrofos utilizan el CO2 como la única principal fuente de energía de carbono. Tienen necesidades más simples. Estas satisfacen todas sus necesidades de C a partir de CO2 y la suministrada por la oxidación de S2. Heterótrofos, estas utilizan la molécula orgánica performadas, reducidas de los organismos. Normalmente son bacterias patógenas, pueden tener necesidades de nutrientes específicos. Y por último, la fuente de hidrógenos o electrones. Litótrofos, estos utilizan moléculas orgánicas reducidas. Por último, organotrófos utilizan moléculas orgánicas solamente. Las bacterias aerobias. Bueno, las bacterias se pueden clasificar de dos maneras, de acuerdo a su capacidad para sobrevivir. Con o sin oxígeno, las bacterias aerobias forman parte de un tipo de organismo que necesitan de un ambiente que contenga oxígeno diatómico, un gas compuesto por dos átomos de oxígeno, para poder existir y desarrollarse. Es decir, estas bacterias necesitan oxígeno para la respiración celular. Tipos de organismos aerobios. Aerobios obligados. Bueno, estos requieren de oxígeno para la respiración celular. Aerobia, estos utilizan el oxígeno para oxidar sustratos tales como grasas y azúcares para obtener energía. Anaerobios facultativos. Estos pueden emplear oxígeno, pero también tienen la capacidad de producir energía por medios anaeróbicos. Microaerofolios. Estos emplean oxígeno, pero en cantidad muy baja. Aerotolerantes pueden sobrevivir en presencia de oxígeno, pero no lo emplean ya que son anaeróbicos. Bacterias anaerobias. Son las bacterias que no viven ni proliferan en presencia de oxígeno. En los humanos, estas bacterias se encuentran con más frecuencia en el tracto de gastrointestina. La bacteria facultativa se puede desarrollar tanto en presencia como en ausencia de oxígeno. Las anaerobias, estas son aquellas que para sobrevivir necesitan una atmósfera sin oxígeno.
Tipos de bacterias según la temperatura. Según la temperatura óptima en la que se desarrollan, existen varios tipos. Tenemos termófilas, se desarrollan en medio entre 50 y 60 grados Celsius. La mesofila viven en ambiente con temperatura entre 20 y 40 grados Celsius. Y por último, citrófilas habitan en sitios con temperatura entre 10 y 40 grados Celsius. Reproducción asexual bacteriana. Tenemos tres. Estas son fisión binaria, germinación y fragmentación. La fisión binaria, aquí la bacteria duplica su material y lo reparte a sus hijos. En la germinación tenemos la bacteria produce un brote con una copia circular. Y por último, la fragmentación. Esta forma paredes en la bacteria progenitora. Cada fragmento recibe una copia de cromosomas. Ahora bien, gracias por su atención y por habernos acompañado hasta el final y nos despedimos con un caluroso abrazo.